Muy bien, jóvenes. Buenas tardes a todos. Básicamente, empezar comentándoles que en esta oportunidad nos convoca un tema bien interesante. ¿Ah? Creo que en el programa del curso aparece clase con el nombre de genética bacteriana, pero también le hemos llamado genética microbiana, que es mucho más específica, porque vamos a hablar de la parte genética no solo de bacterias, sino también de tramposones, de virus. ¿Ah? Entonces, yo diría que este título está más que justificado, digamos. ¿Ah? Y siempre yo parto con la misma pregunta de esta clase. Digo, vamos a hablar de genética microbiana, pero ¿qué es la genética? ¿Alguien me podría dar una definición de entrada de qué estudiamos cuando estudiamos la genética? ¿Uno solo o una sola? Ya, la Valentina Paz me dice el ADN de los seres vivos, el código genético. Sí, se estudia el ADN de los seres vivos, pero también se estudia más que eso, porque en genética se estudia básicamente la herencia. ¿Ah? Eso es. Lo que pasa es que la herencia está basada en el ADN. Sí, una serie de genes que componen el ADN, que involucra las características, exacto, las características fenotípicas están determinadas por las características genéticas. Fíjense que no tenemos tiempo como para repasar todo lo que es eh, genética mendeliana, por ejemplo, que ustedes debieran manejarlo, o genética humana básica. Pero los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, ¿cierto? 23 aportados por el padre y otros 23 aportados por la madre, a través del óvulo y el espermatozoide respectivamente. Somos, por lo tanto, diploides. Pero en algún momento de nuestra fase de ciclo reproductivo pasamos por una fase eh, ¿cierto? Que eran los gametos, digamos. De hecho, hay especies donde la fase haploide es la fase dominante, digamos. En nuestro caso, la fase haploide es una fase chiquitita, ¿cierto? Ahora, hay una serie de elementos que hay que considerar, como por ejemplo que la herencia, la genética vamos a definirla sencillamente en este punto de partida como eh, el estudio, digamos, ¿cierto?, de la herencia. Y la herencia tiene que ver con las herencias de caracteres fenotípicos, pero que se heredan a través de los genes, como me decían ahí. Entonces, vamos a partir comentando que la genética microbiana es tan complicada como la genética en eucarionte. Ojo, yo tengo algunos colegas que trabajan en reptiles, por ejemplo, en plantas, y siempre cuando les toca a ellos hacer la clase de genética bacteriana o genética microbiana, se niegan un poco a hablar del cromosoma bacteriano porque dicen, oye, eso es muy simple. No, en esta clase vamos a ver que no tiene nada de simple, digamos. ¿Ah? Y de hecho, en el genoma también existen elementos genéticos móviles como plásmidos, tramposones, algunos de los cuales lo hemos nombrado en las clases anteriores. ¿Ah? Por lo tanto, básicamente partir con una definición de entrada, ¿no? Es como para ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. ¿Ah? Acuérdense que vimos nosotros la conjugación en algún momento, que es este proceso hermosísimo en el cual las bacterias intercambian plasmidios, ¿se acuerdan? Y ahí está el pili sexual, digamos, que le permite a la bacteria dadora reconocer a la bacteria receptora, ¿ah? Y entregarle este plásmido que a veces ha asociado a resistencia antimicrobiana y a otro tipo de elementos que son clínicamente relevantes. ¿Ah? Por eso que hay que ver esta clase. Entonces, la genética va a ser la rama de la biología que estudia la herencia, ¿cierto? De las características biológicas, obviamente, su constancia y su variabilidad. En este caso, asociado a bacterias, a virus, a tramposones. ¿Eh? ¿Qué es lo que esperamos en esta clase? Bueno, básicamente ver algunos principios de cómo se organiza y se distribuye el genoma bacteriano de una célula a las dos células hijas, ¿cierto? Pues guárdense la reproducción de la bacteria eminentemente de manera Ok. asexual, podríamos decir. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien quiere hacer una pregunta o a alguien se le quedó encendido por error el micrófono? ¿Sí? Ya, cualquier cosa me preguntan nomás. Queremos ver cómo se regulan algunos de sus mecanismos de patogenicidad, porque la virulencia, que está directamente asociada a la enfermedad y a la carrera,
pasa por mecanismos de regulación genética que hoy algunos se conocen bien. ¿Ah? También queremos ver cómo se intercambian genes y las propiedades relacionadas con esos genes, en especial asociados a virulencia, como por ejemplo resistencia a antibióticos, toxina, cápsula, todo aquello que está asociado a la generación de una enfermedad, ¿cierto? Les presento el nucleoide bacteriano, que es una estructura, digamos, que está dentro de la célula. En este caso es un diplococo, miren aquí a la izquierda, y N representa el nucleoide. Aquí a la izquierda se está dividiendo ya, lo sé porque está dividiéndose en dos, y acá está el nucleoide solito. Lo mismo en bacilo. Entonces están los ribosomas, está la zona del nucleoide, donde está el cromosoma bacteriano, que son los ácidos nucleicos. Ahora este ácido nucleico es un ADN bicatenario, exactamente igual al nuestro, es circular cerrado, a diferencia de los nuestros, que son cromosomas que terminan en telómero, ¿se acuerdan? Y que tienen centrómero y otras estructuras bastante complejas, de heterocromatina, eucromatina, etc. Pero acá nos vamos a centrar en la bacteria. Y la bacteria tiene este cromosoma que en algunos casos puede presentar dos cromosomas incluso, diferentes. Ahora, en el caso de nuestra amiga la E. coli, si pudiéramos poner los 4.7 megapares de bases que tiene, o 4.700 kilobases, ¿cierto? Que contiene casi 400 genes, si pudiéramos ponerlo linealmente, daría más o menos 1 milímetro de longitud, es decir, podríamos ver eso aproximadamente. Claro, es muy delgado, no lo podríamos ver porque es muy delgado, pero 1 milímetro es algo que tiene cierta resolución al ojo humano, digamos, ¿no? Y ese DNA de 1 milímetro hay que empaquetarlo, digamos, dentro de una célula que no mide más de 1 micrón, y ahí hay una serie de proteínas que participan en ese proceso. Acá, por ejemplo, vemos el nucleoide en un bacilo alargado, y acá vemos que cuando se trata la célula, digamos, en este caso un bacilo también, o una célula de forma bacilar, cuando se trata con RNasa y con proteasas, se degrada la estructura que mantiene empaquetado el DNA, y miren, todo eso que está ahí es el DNA, o la cromatina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es material genético, así es como se ve, digamos. Ahora, el DNA no se encuentra libre flotando ahí en el nucleoide. Está asociado por varios puntos por la membrana interna, a la membrana citoplasmática bacteriana. Y está conectado formando varios loops o dominios. Aquí miren, todo eso que está acá es un DNA empaquetado aquí en rojo. Esas son proteínas y cada una en la base forman estos loops. Mira, son como unos pétalos ahí de una hojita de unas flores. Interesante, ¿no? Y esto que está acá, ahí está alargado, está formado por unas proteínas en torno a las cuales se da vuelta el DNA. Pero profesor, eso es parecido a lo que me enseñaron a mí de la histona en cromosoma eucarionte. Claro, pues, sí se parece. A mí me enseñaban en el colegio que una de las diferencias de las procariotas con las eucariotas es que las procariotas no tenían histona. Hoy en día sabemos que eso es falso. Es falso, una cuestión tan importante como esa en pocos años ya se descubrió. ¿Y saben por qué? Porque como les voy a mostrar, existe una serie de proteínas que los investigadores han llamado histona-like, es decir, como histona, porque cumplen las mismas funciones, tienen una estructura muy parecida. Entonces, quédense con la idea de estos loops, que son como la hojita ahí. Estoy hablando, Isidora, me sigue escuchando, ¿cierto? Ya, solo fue ella. Ya, básicamente este genoma tiene más de 100 de estos loops, digamos, en torno a los cuales se ordena, ¿vale? Y aquí están las estructuras, mira, aquí hay una fuerza que mantienen unidos estos dominios. Y estos son los dominios que le digamos yo que son como los pétalos de una flor. Y si nos metemos más a esto y lo agrandamos, nos damos cuenta que aquí hay un detalle que son dominios que están formando como igual que son el cable de los teléfonos antiguos. ¿Se acuerdan o no? ¿Tienen en la casa todavía? Así más o menos sería como el DNA duplex que está organizado. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué es lo interesante de eso? Que hay proteínas básicas acá, muy parecidas a la histona. Y aquí está el genoma compactado, miren, en esa parte central hay RNA y proteínas que le dan la forma a los pétalos, miren. Pero profesor, eso se parece a una margarita, ¿no? Donde la parte central, la amarilla ahí,
sería como, no sé, por los RNA y proteínas que participan en la compactación. Y los pétalos blancos serían los dominios de DNA. Miren qué lindo. Les puse esto para que no se les olvide nunca más, ¿ah? que el DNA bacteriano está altamente estructurado, empaquetado, y se parece a una margarita, ¿no? Que uno la toma ahí en el verano o la primavera cuando salen y se pone a jugar ahí, me quiere mucho, un poquito dorada, ¿cierto? Y las va sacando ahí los loops de DNA. ¿Qué les parece el símil? ¿Ah? Para la prueba. Miren, eso es lo que les decía, el DNA, y ahí están los loops, miren, están por dentro asociados a una estructura membranosa llamada mesosoma, ¿no? Que se sigue estudiando, digamos, pues no se tiene muy claro si hay uno, dos o más lugares pero se sabe que los loops están asociados por dentro, tampoco andan flotando ahí en una sopa dentro del citoplasma bacteriano los loops de DNA, digamos. Ahora, este nucleoide bacteriano está formado entonces por proteínas poliaminas, en este caso espermina, espermidina, y qué es lo interesante, que son proteínas similares a histonas, miren, hay algunas, la HNS, la HU, la IHF, son las mismas que conocemos nosotros, que se llaman H1, H2, H3, etc. Y que participan en la formación de los nucleoides. Se fijan, ya hay una serie de enzimas que inducen break o superenrollamiento. Entonces, aquí está lo que les digo, miren, aquí está la proteína, y fíjense lo que dice los papers, lo tomé esto de un paper textual, dice protein, dice bacterial histone-like protein, proteína bacterial tipo histona, miren. ¿Dónde está? En Escherichia coli. ¿Qué función cumple? Es un regulador global de la transcripción, pero también participa en estructurar el nucleoide como si fuera una histona. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que hay muchas cosas que en estos últimos años se han echado por tierra, que antiguamente se tenían como verdades. En microbiología y en biología no hay verdades eternas, digamos, siempre va evolucionando y los focos, las miradas cambian. ¿Qué es lo interesante? Que ese cambio va de la mano con nueva investigación. Entonces, cuando vemos la composición del cromosoma bacteriano, miren, 60% ADN, 30% ARN, y también hay 10% proteínas estructurales. Pero, profesor, ¿y qué función cumplen ese RNA y proteína? Participan en el empaquetamiento, si esa es la clave. Miren, aquí está. Si suponemos que todo esto que está acá, digamos, ocupa, a ver, desde, por ejemplo, esto debería ser como toda la zona desde Estación Central hasta, qué sé yo, Baquedano, supongamos. Esto es toda la Alameda. Es el DNA. Después se vuelve a plegar y esta estructura que está acá, ahora está entre República y Los Héroes, miren, toda esta flor. Pero eso se vuelve a empaquetar sobre sí misma y se hace más chico y al final queda en toda la zona entre ahí Ejército y Vergara, miren. Ahí está. Esos son los niveles de empaquetamiento del DNA bacteriano en proporciones. Aquí se muestra como si fuera igual, pero no es igual porque esto se está empaquetando. Ahora lo interesante es que si yo hago un tratamiento parcial con DNAsa, ¿qué es lo que se degrada? El pétalo. Miren, luego el pétalo es el DNA. Y si yo hago un tratamiento con RNasa o proteasa, miren qué es lo que se degrada, la parte central de la margarita, digamos. ¿Se fijan o no? ¿Les quedó claro, no? Entonces ahí está, con ese tipo de experimento podemos saber cuáles son las funciones que tienen estas moléculas. Interesante, ¿verdad? Así que ahora no se les olvide nunca más, cuando se vuelva a hablar del genoma bacteriano, el cromosoma bacteriano, llámenle como quieran, acuérdense de la margarita, que es lo importante tenerlo como foco, digamos, porque hoy en día se sabe que esta es la estructura del DNA bacteriano. Ahora, si lo pusiéramos circular nomás, hoy en día sabemos, por ejemplo, cómo es el cromosoma principal de Escherichia coli. Miren, ahí está el operón triptófano, el operón histidina, el operón LAC. Ahí está el operón LAC. De su descubrimiento le permitió ganar el premio Nobel a Jacob y Monod, ¿se acuerdan? Lo tienen que haber visto también. Y lo interesante es que acá se agrupan en clúster de genes metabólicamente relacionados. Profesor, o sea que son como esos cassettes antiguos. Sí, pues son como cassettes, donde en la cinta estaban todos los temas que tú grababas de la radio.
Bueno, ustedes no, pues ustedes son de la generación, se me olvida. Ya, pero yo hacía eso, chiquillo. Me iba a, tenía una radio antigua, esta que uno le ponía el cassette, y cuando aparecía el tema que me gustaba, ¡pah! Ponía a grabar, y empezaba a grabar ahí, en la cinta. Ah, de la misma manera que los genes quedan agrupados ahí en... ¿ah? Y claro, claro, ustedes son de la generación del Spotify, pero yo no, pues yo, mis temas, la música de Bryan Adams que escuchaba yo en ese tiempo, o de Foreigner, o de Survivor, esos grupos que ustedes ya no escuchan, yo la grababa en la radio para tenerlos, po. Y cruzaba los dedos para que no apareciera la voz del locutor ahí diciendo Galaxia, y me echaba a perder toda la grabación. Bueno, así eran estos. Bueno, y ahí está pues, el mapa de E. coli, miren. Y hoy en día, con técnicas de secuenciación, se conoce el mapa de Porphyromonas gingivali. Esto siempre se lo muestro a mis alumnos de odontología, porque Porphyromonas gingivali es una bacteria oral, digamos, que participa en una serie de enfermedades periodontales y corresponde al complejo rojo de Sokransky. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se replica, profesor, este cromosoma? Ahí está, miren. Ahí está el cromosoma. ¿Y sabes lo que hace? Tiene dos orígenes de replicación. Uno va a la izquierda, otro va a la derecha. De tal manera que al final del round de replicación, la rueda completa, donde que representa el DNA, se dividió en dos. Y adivinen qué pasa. Cada una de las dos pasa una a una celulita hija. Y esta estructura que está acá se logró saber, porque acá tenemos la foto al microscopio, miren. Y aquí se ve cómo están los cuchillos de reaplicación. ¿Qué les parece hacia ambos lados? Uno hacia un lado y otro hacia el otro. Ahí están, uno y dos, indicados por la flechita. Miren qué cosa más linda. Aquí hay una serie de enzimas y todo el proceso se lleva a cabo ahora por un complejo enzimático que se llama replisoma, donde se han caracterizado más de 100 proteínas que juegan roles distintos en el proceso. ¿Qué les parece? Hermoso, ¿no? Acá se puede ver que el citoesqueleto bacteriano va de la mano, digamos, y se reorganiza en función de la replicación bacteriana. Que algunas de ellas las vimos, están las proteínas MIN-E, aquí está bueno, está el anillo FTSZ, qué sé yo, y que determinan la forma del bacilo. Ustedes leyeron un paper también donde hay varias proteínas que participan en la forma celular y que tiene que ir de la mano con el proceso de replicación del DNA. ¿Ok? Ahora, las bacterias son haploides, ya lo comenté, digamos, a diferencia nuestra, y tiene un solo cromosoma bacteriano E. coli, pero lo que está ocurriendo es que puede duplicar o triplicar o pentaplicar, miren, E. coli puede llegar a tener 10 copias de su propio cromosoma bacteriano. Pero, profesor, ¿y para qué tantas copias, profesor? Bueno, porque necesita amplificar a veces copia o necesita muchas dosis de alguna proteína. ¿Ah? Y como necesita muchas dosis de alguna proteína, tiene preparados los planos, pues si el DNA son los planos, que se los mandan ahí a los constructores, que son los ribosomas, ¿se acuerdan de eso? Y los ribosomas empiezan a construir. Por lo tanto, esto es para asegurar una dosis génica, es decir, una dosis de proteína adecuada para sus múltiples procesos metabólicos. La bacteria crece muy rápido cuando está en un medio ambiente adecuado. ¿Ah? Y esto le sirve, el tener varias copias de su cromosoma. Ahora, cuando hablamos del genoma bacteriano, por ejemplo, hay que hablar también de los plasmidios. Los plasmidios son material extracromosómico y en general no contienen genes esenciales para la vida de la célula, pero sí son esenciales para otorgarle ciertas propiedades que ya vamos a ver, ¿cierto?, que tienen que ver con resistencia a antibióticos. Miren, aquí tenemos el cromosoma y acá están los plásmidos, que siempre son más chiquititos. El verde es el cromosoma bacteriano, ¿ya? El rojo son los plásmidos. Y aquí se dividió, miren. Pero ¿qué es lo interesante? Que por conjugación, una bacteria le puede pasar plásmido a otra. Pero, profesor, ¿esos plásmidos pueden llevar genes de virulencia? Claro que sí, pues. ¿Y genes de resistencia a antibióticos? Por supuesto que sí. Ah, sí, profesor, como las bacterias se pasan genes de resistencia a antibióticos, por eso que aparece la resistencia a los fármacos. Exacto, muy bien. Pucha, ya tengo un alumno aquí al lado que hace muy buenas preguntas. Ya, eso es lo que pasa, miren. Entonces tenemos plásmidos de importancia médica, conjugativos,
que ahí está el plásmido F, mira, y que se puede integrar en una zona por recombinación homóloga, ¡plop! Y queda integrado, miren. Profesor, o sea que estos plásmidos pueden vivir aislados del cromosoma bacteriano, pero si quieren se pueden integrar al cromosoma bacteriano. Exacto, y justamente eso es lo que le llamamos un episoma o plásmido conjugativo, que puede regular su propia transferencia y su propia integración. Y cuando digo que regula su transferencia de una célula a otra. Ojo con eso. ¿Cómo se analiza este genoma bacteriano, profesor, tan complejo? Bueno, hay un montón de técnicas moleculares que están acá, se los voy a dejar. Esto está libre todavía, es uno de los pocos sitios laboratorios virtuales que está libre, miren. Usted toma esta dirección que está aquí abajo, digamos, la copia y va a entrar a de Virtual Bacterial y de Lab. ¿Qué es esto, profesor? Son técnicas moleculares básicas donde tú tienes que ir pinchando cositas y te va indicando lo que se hace. ¿Y qué te enseña a hacer eso? Bueno, lo primero es, por ejemplo, preparar la muestra de tu cultivo de bacteriano. Después, tener el DNA, para eso es la muestra. Una vez que tiene el DNA, hacer la amplificación PCR con los primers de tu interés. Por ejemplo, yo estuve hace poco en Atacama, ahora en La Ventana, que se produjo en enero de la pandemia, estuve en la Universidad de Atacama, en el CEASA, que es el CRIDESAT, perdón, que es como el Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo Sustentable de Atacama, tiene un nombre bien interesante. ¿Y qué andaba haciendo allá, profesor? Bueno, fui a extraer DNA del suelo. Hay un kit que permite extraer DNA del suelo y después que extrajimos DNA de distintos suelos del desierto, aplicamos unos primers que son parte del proyecto en el que trabaja el colega que le fuimos a ayudar a hacer estos experimentos allá. Y estos eran primers NIF, que son genes de nitrogenasa. Yo la verdad es que no daba ni un peso, porque digo, ¿qué va a hacer una bacteria que fija nitrógeno en el desierto? Porque ahí no hay plantas, pues normalmente las bacterias asociadas a plantas son las que fijan nitrógeno, como las leguminosas, los nódulos, rizobios. Yo tenía eso en la mente, entonces dije, no, esto no va a resultar, chiquillos, vámonos para la casa. Oye, hicimos los PCR de las muestras de DNA de distintos suelos del desierto y todas tienen bandas, todas las muestras. O sea, eso demuestra la ignorancia. Yo después de ahí me quedé callado y dije, no hablo nada más. Porque me la jugué porque no íbamos a encontrar nada y encontramos amplicones. ¿Cómo te explicáis eso? Bueno, profesor, lo que pasa es que pueden haber bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre. Claro que sí, pues, pero tantas, si en todas las muestras hay. Bueno, eso está en estudio. Ya cuando apenas saquemos el paper ahí se los voy a comentar, pero eso es para que se den cuenta, digamos. Todas estas técnicas son súper estándar, ¿no? Yo me voy con un amigo, un colega que es técnico de la Universidad Andrés Bello, que lo conocí allá, y nos vamos los veranos a trabajar yo tenía ganas de trabajar con este kit. Este es un kit que tiene unas perlitas que te permite aislar DNA de cualquier tipo de suelo, ¿no? Y después hacer una técnica que se llama NGS, que es Next Generation Sequence, que con unos amplificadores especiales te permite tomar del gel de agarosa los PCR, los amplicones PCR específicos, y luego se mandan a secuenciar y vamos a ver de qué bacterias se tratan. Eso es pura ecología microbiana, pero que también se puede aplicar en test diagnóstico, ojo, estas técnicas son universales. Así que échenle un vistazo al laboratorio virtual aún disponible. Profesor, ¿y por qué nos habla de todo esto? ¿Qué importancia tienen estos plasmidios extracromosomales? Aquí estamos, miren. ¿Qué es lo que ocurrió acá en este paper? Bueno, estos son aislados de cepas multiresistentes. ¿Cepas de qué, profesor? De bacterias, pues. Como por ejemplo E. coli, Klebsiella, etc. ¿Y qué es lo que hicieron los investigadores en este paper? Fueron a estos lugares, miren, y de todos los individuos que tenían enfermedades infecciosas bacterianas, tomaron las bacterias, las llevaron al laboratorio, hicieron análisis de DNA y vieron que todas las cepas resistentes tenían plásmido. Miren, nuestros resultados sugieren que la cepa de coli y neumonía es aislada de pacientes de 4 centros de salud distintas del área metropolitana, en este caso en Caracas, han podido adquirir fenotipo de multiresistencia mediante la adquisición de plasmidios portadores de múltiples genes que codifican resistencia a diversos agentes antimicrobianos.
Ahí está, po, por eso que estamos estudiando los plasmidios. Mira este otro. Análisis de plasmidios nosocomiales de múltiple resistencia a antibióticos de Staphylococcus aureus. Profesor, o sea que también hay en gran positivo. Claro, porque esto era en gran negativo, ¿se acuerdan? Pero miren, estos son cocasia gran positivos, pues Staphylococcus, lo vimos en la clase de diversidad gran positivo. ¿Se fijan cómo empezamos a integrar información o no? Y ahora lo que sabemos es que tanto los gram positivos como los gram negativos pueden ser portadores de cepas. Profesor, ¿y qué son estas cepas nosocomiales? Bueno, es una historia bonita porque antiguamente no se llamaban hospitales los lugares donde hacinaban a todos los, porque imagínense una peste grande, como por ejemplo la peste española o la influenza que azotó en esos años, los hospitales no daban abasto, entonces habilitaban un lugar tipo gimnasio, que a veces tenía una estructura como de edificio, otras veces era como un circo, una carpa nomás. Y ahí metían a todos los enfermos, y eso le llamaban el nosocomio, que era así como la unidad de pacientes infectados. Y estas cepas nosocomiales son cepas intrahospitalarias en el fondo, que andan dando vueltas dentro del hospital. Ustedes comprenderán que en un ambiente hospitalario donde hay mucho antibiótico dando vueltas, por Darwin, las bacterias que sobreviven, o sea, por Darwin me refiero por selección natural, ¿cierto? Son aquellas que tienen más plasmidios, que les permiten adquirir más resistencia a antibióticos. Entonces, miren, veamos el resumen. Esto es el mismo paper de acá, solo que lo resumí, digamos, miren. De 14 hospitales tomaron a distintos individuos enfermos. ¿Ah? De hecho, de todos estos individuos enfermos, tomaron 152 aislados clínicos de colonias distintas de Staphylococcus aureus que eran representativos. Aislaron DNA, que es lo mismo que yo fui a hacer a la muestra de DNA del desierto, digamos. Luego corrieron el gel de agarosa, que es lo mismo que yo hice, y luego ellos tomaron la foto. Y en la foto que aparece, profesor, aquí está, miren, les presento el cromosoma. CHR significa más o menos donde aparece. Todo esto que está allá arriba son los DNA cromosomales, ¿vale? Profesor, ¿y qué son esas bandas que aparecen más abajo? Esas de cerca del 5,4. Esta bandita que está acá es un marcador de peso molecular, por lo tanto yo sé que todas estas bandas están cerca de 5,4, estas están alrededor de 3, etcétera. Estas son los plásmidos, pues chiquillos, los plásmidos extracromosomales. Ahí está la interesante. Y estos plásmidos le dan resistencia a gentamicina, kanamicina, tobramicina, cloranfenicol. Entonces yo te pregunto ahora, si tu paciente tiene una cepa multiresistente de Staphylococcus aureus a todos esos antibióticos y está lleno de plasmidios, ¿cómo te lo sacáis? Es súper difícil. Pues si es el problema desde la parte genética, es la explicación de la resistencia antimicrobiana. Las bacterias intercambian plasmidios. Por ejemplo, el plásmido F de Escherichia coli tiene una región TRA que codifica su propia transferencia durante la conjugación, pero también tiene un montón de elementos IS, que son transposones simples, y del tipo TN, que son transposones complejos. ¿Qué es lo interesante? Que algunos de estos plásmidos desarrollan resistencia a antibióticos, metales pesados, por ejemplo, el factor F. Aquí está de nuevamente el DNA bacteriano, para que no se confundan, los plásmidos son elementos extracromosómicos. Y aquí está, miren, el plásmido R100, que da resistencia a mercurio, sulfonamida, estreptomicina. Claro, antiguamente se usaba el mercurio como agente para esterilizar. Hoy en día ya no se usa, obviamente, pero ahí están los plásmidos todavía que otorgan resistencia a mercurio, miren. Resistencia a tetraciclina dentro de un plásmido, o sea, dentro de un tramposón. Profesor, ¿y cómo sabe que eso es un tramposón? Porque tiene secuencias de inserción típicas de tramposones, IS, mira, en los bordes. Esa es la característica de un tramposón simple. Entonces, da resistencia a tetraciclina, da resistencia a un montón de otros elementos antifúngicos, digamos, y también algunos antisépticos. Ojo con eso. Miren, la resistencia de bacterias a antibióticos, antisépticos, desinfectantes, una manifestación de mecanismos de supervivencia y adaptación. Obvio, pues si las bacterias comparten información, cuando ellas descubren una forma de hacerse resistente, ellas comparten eso con otras bacterias. Dice resistencia a antibióticos y factores de virulencia en aislados clínicos de Salmonella entérica. La vimos, ¿cierto? En la clase de diversidad en gram negativo.
Entonces, primera pregunta de prueba. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor una característica de importantes implicancias clínicas de los plasmidios bacterianos? Vamos, ¿cuál es la respuesta? Díganme. A, posee genes esenciales para la división celular bacteriana. B, presenta genes de resistencia a antimicrobianos y metales pesados. C, se replica en forma autónoma y puede transformar células eucariotadas. Pueden ser conjugativos y replicarse dentro de la misma especie bacteriana. Hoy ya tengo 7 y todos me dicen que es la B. A ver, la B. Veamos si es cierto. Veamos si es cierto. ¡La B! Felicitaciones a todos ahí. Muy bien, se pasaron. Por lo menos están poniendo atención. ¿Ven? Los pillé. Exacto, ese es el problema. Pues si esto son implicancias clínicas, chiquillos. Súper importante. Por eso que tienen que tener claro estructura bacteriana. ¿Ah? Tiene un 7 en esta pequeña pregunta de formación. ¿Ah? Ahora, estos plasmidios también pueden llevar enzimas de virulencia, por ejemplo, bacteriocinas, antibióticos, ¿ah? Y también pueden llevar elementos transponibles. ¿Ah? Ahí están, miren, la secuencia de inserción IS, miren, ¿se acuerdan? Y al medio codifica por una transposasa, que es una enzima que corta y pega. Profesor, ¿y estas transposones se encuentran ampliamente distribuidos? Sí, pues están en todos tenemos transposones, chiquillos, incluso nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se ubican estos genes de virulencia? Bueno, normalmente están en los islotes de patogenicidad. Ahí hay un islote de patogenicidad de Salmonella entérica. Y esto se llama un cassette de patogenicidad, pues, porque ahí están todos los genes juntos de virulencia, miren, que le permiten a la Salmonella generar la enfermedad. Ah, les gustó, ¿ah? Estos islotes también pueden estar asociados, o sea, pueden estar en el cromosoma, pero ojo, los factores de virulencia pueden estar también en el plasmidio. Por ejemplo, en Shigella flexneri, las cepas patogénicas son aquellas que tienen un plasmidio que les permite sintetizar la toxina Shiga. ¿Ok? En E. coli hay fagos que son capaces de integrarse al cromosoma bacteriano y entregarle genes de virulencia. Pero profesor, ¿cómo un virus va a ser posible? Sí, pues los virus le llevan, un virus infecta una célula, pero cuando se va a otra célula se puede llevar un pedacito de esa célula en la que estuvo y llevárselo a otra célula. Y si el pedacito de DNA que le lleva le otorga algún factor de virulencia, la receptora que se enferma, esto es como un resfriado de las bacterias, va a adquirir a través de ese resfriado, digamos, viral, el gen. ¿Qué les parece? Ahora, hay genes de virulencia que están portados en fagos móviles. Ojo, hay, por ejemplo, los genes que codifican toxinas que causan la diarrea del cólera. Eso es conocidísimo. Hay cientos de cepas de Vibrio cholerae en la naturaleza, pero las únicas que causan enfermedad son las que portan el genoma viral. ¿Y por qué? Bueno, porque los virus le llevaron los genes de virulencia solamente a algunas cepas. ¿Se fijan? Ahora, los ciclos de los fagos, digamos, ojo, no voy a leer todo eso, solo se los voy a explicar en el monito, miren. Los ciclos de los fagos pueden ser líticos, cuando destruyen a la célula, o pueden ser lisogénicos, cuando el DNA del fago se integra al DNA cromosomal. ¿Ah? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que hay una serie de virus que se conocen, por ejemplo, los lamboides, los del fago lambda, es uno de los más estudiados. Y ahí hay una serie de genes, todo esto que están acá son genes, y que actúan como un cassette de información genética. ¿Y por qué, profesor? Bueno, porque mira, aquí están los de la lisogenia, es decir, todo esto que está acá es el cassette, el islote de patogenicidad que se caracterizó en el bacteriófago lambda. Mira, y ellos regulan su propia lisogenia, es decir, incorporación en el cromosoma bacteriano, su propia replicación, su empaquetamiento en la cabeza del virus, en la cola del virus, la síntesis de la cola o la lisis eventualmente. Por lo tanto, puede elegir irse a lisis, porque tiene los genes para hacer destruir la célula y liberarse, o puede ir a lisogenia. Ahora, eso se regula en virtud de una serie de factores genéticos y ambientales, que hoy en día se conocen, digamos. Pero ¿cuál es la idea con la que quiero que se queden? Que estos virus transportan
una serie de genes para su propia replicación, síntesis de cabeza, etcétera. Y algunos de ellos llevan entre medio genes de virulencia de una célula a otra. Profesor, ¿y cómo se estudió esto? Bueno, las islas de patogenicidad, sobre todo aquellas que están asociadas a toxinas, se descubrieron gracias a una bacteria, que es el Staphylococcus aureus, que produce un síndrome que es la toxina TSST1. ¿Qué significa eso, profesor? Significa síndrome de shock tóxico. Eso significa en inglés. TSI, TSST1 significa toxina 1 del síndrome de shock tóxico de Staphylococcus aureus. Profesor, ¿y por qué nos comenta esto? Se los comento porque este síndrome de shock tóxico afectó a mujeres y generó la muerte de muchas mujeres en años atrás, en los 30, los 40, digamos. ¿Y por qué? Bueno, porque esto está asociado al uso de tampones. Pero profesor, ¿y qué tiene que ver eso si hoy en día los tampones son ultra estudiados y hay Tampax y un montón de cosas que se pueden usar en las etapas de explicaciones, digamos, fisiológicas o cosas naturales que ocurren? Y ya, pero es que eso ahora, pues, ahora. Imagínate tú en la India, millones de mujeres no tienen acceso a Tampax, de hecho usan unos trapitos nomás. Hay una película de un hombre que inventó eso, que lo inventó, que decidió, digamos, solucionar ese problema y generó una empresa que da trabajo a muchas mujeres, que incluso lo entrevistaron en Estados Unidos y se paseó por todo el mundo, digamos. Claro, pues, había una infección asociada a los Tampax y eso estaba determinado por una cepa Staphylococcus que producía esta toxina y que al investigarse se encontró que era bueno, lo bautizaron como el SAPI. SAPI significa islote de patogenicidad asociado a Staphylococcus aureus. Eso significa SAPI, ¿ok? ¿Y qué es? Es un cassette de genes dentro del cual está la producción de esa toxina que está en esta cepa y que cuando estas bacterias, digamos, contagian o contaminan, digamos, elementos de protección femenina, generaron un boom, digamos, de infecciones conocidas como síndrome de shock tóxico. ¿Qué les parece? Interesante, ¿eh? Ahora, estos SAPI son un tipo de Piscis. Pero, profesor, ¿qué es un Piscis? Un Piscis es una isla cromosomal inducible por fago. ¿Pero qué significa eso? Bueno, que los SAPI, que ya vimos que eran islotes de patogeneidad Staphylococcus aureus, no son una excepción. Son solamente un tipo de isla de cromosomales, pero inducibles por fago. ¿Por qué? Porque estos elementos genéticos móviles, denominados Piscis, tienen una serie de características. Tienen ciclo de vida en común, miren. Codifican su propia escisión. Aquí está el SAPI, miren. Puede escindirse, puede replicarse autónomamente, puede meterse dentro de la cabeza del virus y puede ir a infectar a otras células. Profesor, o sea que estos Piscis, que son secuencias o cassettes génicos de virulencia, pueden usar a los virus como agentes transportadores. Claro, exactamente. Jefe, lléveme por ti. No. Me acordé, lo típico cuando está en la micro ahí uno no tiene plata. Jefe, lléveme por 200. Bueno, así son estos Piscis, pues, se van como polizontes dentro del genoma viral y van de una bacteria a otra llevando genes de virulencia y que en el fondo son grupos de cassette génicos que codifican su propia transferencia, replicación y escisión. Miren qué bonito. Y aquí está, porque aquí están todos los genes, miren. Por ejemplo, aquí vuelvo a los SAPIs, que es un tipo de Piscis, donde se integran, profesor, en un ciclo que se llama ATT-C. ATT viene de attachment y C de cromosoma. ¿Ah? Y gracias a una integrasa. Ahí está la integrasa, miren. Todos estos genes, todo esto que están acá son genes. Y la dirección de la flecha indica la dirección en la cual se transcriben. Hay represores, hay una escisionasa, hay una primasa, y también tienen una serie de factores de virulencia asociados entre medio. ¿Qué les parece? Por ejemplo, ¿qué factores de virulencia tienen estos SAPIs, profesor? Bueno, superantígenos, toxinas, como por ejemplo el caso de ese aureus que llevaba la toxina 1 del síndrome de shock tóxico, que ya les conté.
También están genes para formar biofil, genes para adherirse, miren, genes para hacerse inmune a antibióticos, etcétera. Y genes para bypassear el sistema inmunológico del hospedador, genes relacionados con resistencia a antibióticos, genes relacionados con adaptación al hospedador. Y todo eso mediado por virus. Por eso es que son islotes cromosomales, pero inducidos por, en este caso, por fagos o virus. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Interesante. De hecho, un proceso interesante que ocurre en los virus es que los virus se adaptan para evadir el sistema inmune. ¿Y cómo lo hacen, profesor? Bueno, que de repente giran en un sentido u otro. Acuérdense que ellos son especialistas en saltar, darse vuelta y volver a integrarse. Claro, porque tienen tramposasa, excisionasa. Y fíjense que en el caso de una bacteria, por ejemplo, tiene o expresa una proteína flagelar. ¿Se acuerdan? H1 y H2, que lo vimos que son antígenos flagelares. Miren, descubren cómo una bacteria ninja engaña al sistema inmune. ¿Dónde apareció esto? En Cell Reports, una de las revistas más prestigiosas. ¿Qué bacteria estaba hablando? Salmonella diffimurium. Y miren lo que hace aquí está el promotor del H1. Miren, hacia la izquierda hace que H1, que está acá abajo, se exprese. H1 funciona, pero H2 no. Por lo tanto, ¿qué pasa si estás en un sistema en donde la célula tiene antígenos contra H1 y mata a la bacteria? ¿Saben lo que hace esta secuencia promotora? ¡Pop! Se invierte para el otro lado. Y mira, activa el represor H1, que reprime la actividad de H1, de tal manera que H2 ahora queda en fase y se sintetiza, pero H1 no. Por lo tanto, el flagelo tiene H2 y no H1. Y con eso le dice, chao, te paseo. Oso, se bypassó el sistema inmunológico, porque los macrófagos y los anticuerpos podían reconocer H1, pero no H2. Y ahora, gracias a esta estrategia, Salmonella es capaz de bypassear el sistema inmunológico porque ahora expresa H2, que no lo conoce el sistema inmunológico. Tiene que hacer anticuerpos nuevos para eso. Y entre que haga anticuerpos nuevos, te infecta y hasta te mata. Ahí está, pues ahí está la clave, miren. Ahora, en resumen, entonces, la transferencia génica y la recombinación en bacterias puede llevarse a cabo por transformación, que está mediada por DNA libre nomás, ¿cierto? Por ejemplo, DNA de células muertas. Conjugación, que lo hemos visto, que está mediada por un pili y por transferencia de un plásmido F de una célula donante F+, a una célula recesiva F-. O por transducción, que está mediada por un bacteriófago, es decir, una célula que es infectada por un virus y el virus puede llevar DNA de una célula a otra célula. Ojo que cuando hablo de una célula a otra célula no solo me refiero a la misma especie, entre especies distintas y a veces entre géneros distintas, y las bacterias son muy cooperadoras, muy colaboradoras, les gusta, oye, te paso un gen de resistencia, ya, bueno, yo te paso uno de toxina, ya, y intercambian tramposones, intercambian plásmidos, intercambian virus. Entonces, esto aumenta, digamos, la diversidad microbiológica. Y ahí están los 3 mecanismos básicos. ¿Ah? Por ejemplo, transformación. Todos se acuerdan del experimento de Friedrich Griffith, por el nombre de mi libro Genética. Entonces, mira, habían bacterias virulentas vivas, lisas, pero capsuladas. ¿Y qué es lo que pasa? Le inyecto esas bacterias virulentas al ratón, el ratón se muere. Y según Koch, ¿qué tengo que recuperar del cuerpo del ratón? Las bacterias virulentas. Se cumple. Tengo bacterias avirulentas ahora vivas, que son rugosas, pero que no tienen cápsula. Se le inyecta al ratón, el ratón vive. ¿Qué recupero del ratón? Bacterias, pero son bacterias virulentas que están en el sistema del ratón, pero que no lo matan. ¿Me siguen, cierto? Entonces tengo 2 cepas de neumococcus pneumoniae distintas, una con cápsula que mata al ratón, otra sin cápsula que no mata al ratón. Entonces tengo bacterias ahora virulentas, pero muertas por calor, mira. Ojo, se le inyecta al ratoncito y el ratón vive, pues. ¿Y qué obtengo de la sangre del ratón? No obtengo nada, porque obviamente las bacterias están muertas. Sin embargo, aquí viene lo interesante, mira, mezclé bacterias virulentas muertas por calor, que ya sé lo que va a pasar, miren acá,
más bacterias avirulentas vivas. Se la inyecto al ratón y el ratón se muere. Y recupero colonias de bacterias avirulentas y virulentas juntas. ¿Pero cómo? ¿De dónde aparecieron las bacterias virulentas si estaban muertas por calor? Esa es la pregunta que se hizo Griffith. ¿Y cuál es la respuesta, creen ustedes? A ver, díganme los genetistas ahí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué se mueren los ratoncitos entonces aquí en este último experimento? Si las bacterias virulentas estaban muertas por calor. ¿Quién me cuenta? Vamos, piensen. Por transferencia de genes virulentos. Muy bien. ¿Cuáles genes virulentos? Los que permiten sintetizar la cápsula. Si la cápsula es aquí el principal factor de virulencia. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo se hace esto? En la práctica lo hace la bacteria porque hay una ventana de competencia. ¿Ok? Una ventana en la cual la célula es capaz de integrar alguna DNA exógeno. Dice, profe, los avirulentos son como los infectados asintomáticos y esos genes virulentos se heredan. A ver, los avirulentos son otros tipos de cepas. ¿Ah? No es que sean asintomáticos. Ellos tienen otra cepa nomás que no va a matar a nadie. O sea, el problema son las cepas que tienen cápsula. Ahora, igual pueden haber algunos que son más resistentes a las cepas con cápsula y puede que hayan algunos asintomáticos. ¿Ah? Pero aquí tengo dos cepas distintas. ¿Vale? Una que mata al ratón, que no es virulenta, y otra una que no mata al ratón y otra que sí mata al ratón. Obviamente que todos estos genes, tanto virulentos como no virulentos, se heredan, pues dependiendo de la cepa, ¿ok? Pues en eso consiste la genética. Ya, pero miren, me voy de nuevo acá, miren. Tengo una cepa que toma DNA transformante. Imagínense que está acá en la cepa no virulenta, miren. Ah, y fíjense, aquí está el cromosoma bacteriano, y esta bacteria no produce cápsula, pero justo entre los restos del DNA, las células muertas, por calor, estaba este DNA transformante que codifica por la cápsula, que permite a la cepa sintetizar la cápsula de exopolisacárido. Entonces hay unas proteínas que son proteínas de unión a DNA. Entonces primero se une es tomada por unos poros, unas proteínas de membrana, y transforma el DNA doble a hebra simple. Y el DNA simple, miren, hay unas bacterias, unas proteínas que se llaman REC-A, que son para recombinación, y toman el DNA de hebra simple y lo recombinan con el DNA cromosomal acá, miren. De tal manera que ahora tengo en el DNA de la cepa virulenta un fragmentito que es justo el que codifica por el cápsula y que le permite ahora transformarse en virulenta. Ahí está la clave, po. Esto es transformación genética. ¿Les gustó, no? Miren, aquí hay unas proteínas que se llaman proteínas de unión a DNA de hebra simple específicas de competencia. Aquí la palabra clave es competencia. Y la competencia es una ventana de oportunidad en la cual la bacteria es capaz de incorporar el DNA exógeno. Miren, transformación genética natural de Streptococcus mutans creciendo en el biofilm. ¿Qué es lo que describen en este Streptococcus mutans? Que a todo esto es una bacteria responsable de caries. Miren, describen los genes COM-C, COM-D y COM-E. Se los presento, son estos que están acá, que unen DNA de hebra simple, miren. ¿Y qué es lo que permiten? Permiten que el DNA foreign, o el DNA que se toma del exterior, se incorpora al cromosoma bacteriano, miren. Y fíjense lo que dice acá, mira, dicen, en este trabajo demostramos que un sistema feromona péptido, que es el sistema de competencia, esas proteínas chicas, controlan la competencia genética en ese mutans y que el sistema funciona óptimamente cuando las células viven activamente en el biofilm en crecimiento. Y ahí está la clave, pues chiquillos. Las bacterias no viven solas, pues las bacterias viven en un biofilm. Y en el biofilm siempre hay bacterias reproduciéndose, pero hay otras que se están muriendo, pues. Y las que están creciendo pueden tomar DNA de las que se están muriendo. Tener genes esenciales para la virulencia. Y así un biofilm puede pasar de ser eubiótico, es decir, comensal, a uno disbiótico patogénico y generar ácido o alguna otra característica, ácidos regáricos, por ejemplo, que degrada el esmalte de hidroxiapatita y demineraliza el dientecito y genera la cavitación que llamamos caries. ¿Se fijan o no?
Este es un ejemplo bonito que me tomé de las clases para los odontólogos, pero es bueno que ustedes entiendan este mecanismo, ¿no? Y ahí está, Streptococcus mutant creciendo en biofilm. Ah, ¿no me creían? Ahí está la foto, ahí está Streptococcus, ustedes ya saben identificarlo, miren, y está generando una matrix de glucano con la cual se mantiene ahí asociado. ¿Qué le parece? Bueno, el cuento de la conjugación ya se los he contado, ¿cierto? Pasa el plásmido F de una célula a otra y que puede portar genes de virulencia. Miren, ahí está. Ahí están los genes de virulencia en negro, miren, que pasaron a través del plásmido F. Pero profesor, ¿y cómo el plásmido F pasa? Lo pasa por error, en baja frecuencia, pero bastan unos pocos errores que le den a la bacteria receptora una mayor oportunidad, un fitness, ¿ya? Que mejore su adecuación o su adaptabilidad, y listo, por un par de generaciones de replicación bacteriana, se te disparó esa bacteria y luego esa bacteria pasa a ser predominante en el cultivo. ¿Se fijan cómo esto está relacionado con selección natural, con ecología, factores de virulencia, con plásmido, con cassette cromosómico, con fagos, con transposones? ¿Se acuerdan que les comenté en una clase? Chiquillo, la microbiología tiene que ver con todo. A ver, los avirulentos son como los infectados asintomáticos y esos genes virulentos se heredan. Ah, sí, ya lo comenté. Básicamente se heredan, pero fíjense que las bacterias, aparte de heredar, tienen mecanismos en los cuales se pueden pasar entre ellas y pueden compartir genes de virulencia. Por ejemplo, mira, tenemos la transducción generalizada, que las transducciones están mediadas por fago. Entonces, mira, acá tenemos un fago, que es un virus que infecta la célula. Y el fago decide ir a fase lítica, es decir, se incorpora, luego se divide, se fragmenta todo el cromosoma, se hace copias de sí mismo, y luego en las cabezas de los virus, de los viriones, digamos, se insertan copias del propio virus. Y luego se libera y las destruye. Pero, oh, he aquí un pequeño error, miren, miren esa cabecita de virus. Profesor, ¿qué empaquetó? No empaquetó DNA viral, pues empaquetó un trozo del DNA de la célula. ¿Y por qué hace eso, profesor? Bueno, porque se equivocó, po. El problema es que si ese DNA que lleva de una célula a otra, mira, este que está acá, vuelve a infectar una célula, esta ya se llama partícula transductante o transductora que llevó dentro del ciclo replicativo de infección viral un DNA de una bacteria a otra. Entonces ahora mira, tengo este DNA que por recombinación incorporó el DNA de la bacteria dadora que le llegó a través del virus que la infectó. Y luego ahora tengo una célula transducida. Pregunta, ¿qué pasa si ese DNA viral o que le llegó a la célula por el fago o por transducción generalizada codifica una resistencia a antibióticos que permite que la bacteria supere el tratamiento clínico? Si ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. ¿Se fijan que esto tiene que ver al final del día con la característica del agente etiológico de tu paciente? Pues si tu paciente tiene una bacteria que por un virus recibió una resistencia a antibiótico, justo del antibiótico que tú le estás agregando, no le va a hacer absolutamente nada al fármaco. También está la transducción especializada, mira, donde la vía normal es que aquí está el plásmido, o sea, el fago, en este caso un virus en verde, lisogénico. ¿Qué significa eso? Que está incorporado en el cromosoma bacteriano, pero se extiende, miren. Pero justo en la vecindad está el sitio de gen para galactosa de la bacteria, el rojo es de la bacteria. Y esta es una célula lisogenizada que tiene incorporado un profago en estado temperado. ¿Se fijan cómo estoy usando puros conceptos que ya hemos visto? Lisogénico significa que está incorporado, nada más que eso. ¿Cuál es la vía normal? La vía normal es que el virus tiene una excisionasa, se excinde, se empaqueta y luego se liberan las partículas virales con DNA viral, ¿cierto? Sin embargo, ocurren sucesos raros, baja frecuencia, donde se llevó un trocito del gen GAL de la bacteria, pues miren, y lo incorporó el virus. Y aquí están. Entonces ahora todos los virus, por un error en la escisión, llevan un trocito de gen rojo que corresponde al de DNA del gen GAL o galactosa de la bacteria.
Y de esa manera tengo una transducción ya más especializada, que es un gen específico que es llevado por el virus. ¿Qué le parece? Bueno, de hecho fue este tipo de transducción el que le permitió a Jacques Monod y a Franz Jacob estudiar el operol LAC de Escherichia coli, con lo cual ellos tuvieron el premio Nobel por haber sido el primer sistema de regulación génica que se describió. Y que describió lo complejo que era la regulación génica en procariontes. Ojo con eso. Acá hay un resumen, por ejemplo, transformación ocurre tanto en gram positivos como en gram negativos, la conjugación solo en gram negativo y la transducción puede ocurrir en ambas. Transformación solo vía membrana, conjugación por contacto, obviamente, y transducción vía fago. Y así, tienen una serie de características interesantes. ¿Qué les parece? ¿Les gustó, no? A ver, profe, nosotros los humanos podemos tener anticuerpos de generaciones pasadas en las que no nos pase nada con ciertas bacterias o virus. Sí, por supuesto que sí. De hecho, nuestros antiguos homínidos se enfermaban de otros virus que habían en esa época, nuestros ancestros. Y muchos de esos virus quedaron incorporados en el DNA. Por eso yo les dije que en algún momento puede que el genoma del SARS-CoV-2 quede incorporado en nuestro propio genoma. Y como ya lo conocemos, nuestro sistema inmunológico va a convivir con él y puede que pase a ser un resfriado más, estacional, digamos. Claro, bueno, ahí tenemos... ya sé lo que me estáis preguntando, pues, Yerko. Sí, justo te voy a hablar de eso. Dame 2 minutos más y te lo comento. Ah, voy a hablar de eso. Mira, voy a hablar de genes de virus en nuestro genoma. Tranquilo, tranquilo. Ya, pero primero te tengo que hablar de esta señora, Bárbara McClintock, que trabajando con maíz, descubrió que la única manera de explicar el fenotipo moteado, cuando ella lo investigó, versus el fenotipo despigmentado, era asumiendo que había un gen DS que era capaz de interrumpir al gen P por pigmento. ¿Ah? Y DS es por, bueno, ahora se me olvidó el nombrecito, pero ya se los voy a decir. Pero DS que tiene la capacidad de saltar. Ella dijo, habló en su paper de que solo podía explicar esta herencia asumiendo que habían genes saltarines. Y a la pobrecita le hicieron un bullying tremendo. Imagínense ahí en la Universidad de Cornell, ¿no? Pasaban algunos colegas pesados, andando como canguro al lado de ella y, cuando estaban en el casino de la facultad. No, si le hicieron bullying a la Bárbara, pero la Bárbara no los pescó mucho. Que es lo interesante, que después, unos años después, en levadura descubrieron estos elementos tímira, que tenían repetidos terminales, y que la única manera de explicar su presencia era porque saltaban. Y ahí tuvieron que asumir de, oye, pero si esto ya lo describió la Bárbara McClinton, de hecho se los dejo aquí abajo en una nota donde se cuenta la vida de la Bárbara McClinton, mejor lo de los resultados maíz, y cómo esto se correlacionó con levadura, que es otro eucarionte unicelular, digamos, distinto al maíz, pero un eucarionte al fin y al cabo. Y bueno, hoy en día se sabe que los elementos transponibles están en bacterias, están en arqueas, están en todos los organismos vivos. Bueno, y tanta importancia tuvo este trabajo que le tuvieron que dar el premio Nobel a Bárbara McClinton. Este es un concepto esencial en genética, que es el concepto de elementos extracromosómicos móviles, que tienen una serie de características. Los genes saltarines tienen herencia materna normalmente, imposibilidad de elaborar mapas cromosómicos, claro que están saltando de un lado a otro. Entonces, bueno, tienen una serie de características que la hacen distinta a la herencia mendeliana, ¿cierto? Ahora, esta herencia es citoplasmática, puede estar asociada a mitocondria o cloroplasto muchas veces, se conocen en procariota y en eucariota. En eucariota hay dos clases, una vía RNA intermediario y otra que es la clase 2, que tiene una vía transposasa, que ya les hablé de eso. Y tiene efectos fenotípicos y genotípicos, obviamente, porque si un gen salta y justo inserta en otro, puede que lo inactive, puede que lo sobreactive, puede que lo anule, puede que lo estimule. Entonces, obviamente va a depender, digamos. Y en el lugar de donde se extiende, puede que también genere algún cambio fenotípico. Entonces, son bien interesantes. Y aquí tiene un tramposón simple, mira, que tiene estas regiones IR y tiene el gen de tramposasa, que corta y pega. ¿Ok? Y acá tengo otro, que mira, reconoce un lugar, un sitio de corte y ¡plop! Se inserta.
Esto que está acá en azul es el DNA cromosomal, pero que esto que está en amarillo y rojo es el tramposón, y mira cómo se insertó en el DNA. Profesor, ¿y eso ha pasado muchas veces en la evolución? Por supuesto que sí, po. Y a veces estos tramposones permiten aumentar la aparición de variabilidad genética. Y algunos autores suponen que esta secuencia ha hecho aumentar la diversidad o la aparición de nuevos genotipos y por lo tanto nuevos fenotipos. ¿Ah? Y son ellos los responsables en gran medida de la diversidad orgánica que observamos. Y acá tenemos un tramposón, que aquí tiene la secuencia IS, ¿ah? Pero mira, lleva también un gen de tetraciclina, si eso es lo que estoy diciendo, pues chiquillos, el tramposón TN10 de procariota se sabe que lleva resistencia a antibióticos. Hay otros que llevan resistencia a beta-lactamasa, que da resistencia a penicilina. Y aquí miren, tengo el plásmido F, pero ese E. coli, plásmido F, no siempre es así, pues. A veces lleva IS3, IS2, qué sé yo. ¿Qué son esos, profesor? Son mini tramposones. Pues miren, acá están, estructura general de un tramposón. Y acá el plásmido F se transforma en un plásmido R. ¿Por qué? Porque ha adquirido tramposones que le dan aquí, mira, resistencia a ampicilina, a canamicina y a tetraciclina. Pero, profesor, ¿usted me quiere decir que los tramposones pueden saltar de un plásmido a otro? Sí. ¿Y pueden saltar del plásmido al cromosoma bacteriano? Sí. ¿Y puede saltar del cromosoma al plásmido? Sí. Aquí hay para todos los gustos. ¿Por qué? Porque habiendo elementos extracromosómicos, hay siempre la posibilidad que los tramposones salten entre el cromosoma y el elemento extracromosómico. De igual manera que lo hacían los cassettes de los SAPI y los PISIS. ¿Qué les parece? Interesante, ¿eh? De hecho, miren, este es para ustedes, ¿eh? Dice, Escherichia coli uropatogénica, multiresistente a drogas, un novedoso, bueno, se descubrió un novedoso transposón IS26 compuesto en una localización cromosomal única. ¿Y dónde se vio esto? En individuos, pacientes que tenían resistencia a ampicilina, acitromicina, canamicina. Por lo tanto, esto que estoy diciendo está documentado, chiquillos. Existen cepas uropatogénicas, de repente les va a llegar alguna paciente o un paciente con infección urogenital grave que no se le pasa con antibióticos. ¿Y qué es lo que es? Es una cepa ST405 de E. coli, la misma que usamos en el laboratorio, pero que tiene un compuesto IS26, que es un tramposón, con localización cromosomal que le da resistencia a un montón de antibióticos. Aquí está la clave, po, en el Frontiers in Microbiology. Si ahí está, tal información. Lo que pasa es que ahora hay que incorporarla y entenderla en el contexto. Ya, y ahora respondo a la pregunta del Yerko. Mira, ¿qué es lo que hay acá? Bueno, el genoma es dinámico. Cuando se secuenció, miren, los elementos transponibles se encontró que eran el principal componente de genomas grandes de eucariotas. Pero ¿cómo, profesor, si usted ha dicho que los elementos transponibles son secuencias tipo virales, like virus o tramposones? O sea que eso forman parte de nuestro genoma. Sí, pues. Mira, aquí hay dos tipos, mira, los lines y los cines. ¿Qué son esos, profesor? Los lines son elementos interesparcidos largos y los cines son elementos interesparcidos cortos. ¿Qué características tienen? Bueno, que pueden ser autónomos o no autónomos y representan secuencias retrotramposones. Aquí te muestro dos tipos de retrotramposones que juntos representan casi más del 30% de la fracción de nuestro genoma. ¿Qué tal? Mira, también no contento con eso y por el mismo precio tengo elementos retrovirus, miren, que están en nuestro genoma, representan un 8%. Ay, que de hecho está el gen que codifica por la polimerasa viral, por la envoltura viral, y están ahí, pues, están ahí. ¿Y algunos pueden ser autónomos? Sí, pues eso es lo que está diciendo, algunos pueden saltar. Baja frecuencia, pero a veces algunos se expresan. Y tenemos fósiles de transposones de DNA, fósiles, porque en general algunos son autónomos, pero solo codifican una tramposasa. Ah, y otros son no autónomos, porque entre ellas tienen secuencias que no se conocen, todavía no se han investigado. Pero si yo sumo todo esto,
tengo un montón de fósiles de elementos retrotramposones, tramposones de DNA, elementos como retrovirus, y elementos genéticos móviles que se quedaron insertados en nuestro genoma y que ya no son móviles, están ahí. Pero muchos de ellos, ojo, antiguamente todo esto se llamaba DNA basura, pero hoy en día se sabe que cumplen funciones. De hecho, mira, esto es parte de un artículo, dice, restos de ADN virales en nuestro genoma regulan genes importantes para el sistema inmunitario innato. ¿Qué te parece? Y los autores de un trabajo demostraron que dentro de los genomas de mamíferos hay reservas de ADN viral que han acelerado la innovación del sistema inmune. O sea, gracias a estos genomas virales nosotros nos hacemos inmunes a otros virus. ¿Qué les parece? Por eso que les digo, en algún momento va a haber una integración de SARS-CoV-2 en algún genoma humano, y eso va a ser a esa línea humana resistente al virus. ¿Por qué? Porque va a estar produciéndose normalmente la proteína y va a haber anticuerpos, y con el tiempo a lo mejor va a estar integrado, ni siquiera va a ser necesario que se exprese, va a estar como un DNA fósil. ¿Qué les parece? Entonces hay componentes, por ejemplo, del inflamasoma, que es un componente de la inflamación, pero que está codificado por un fragmento viral. ¿Y qué es lo que hace? Que destruye células infectadas en respuesta al interferón. Es decir, muchos de estos elementos virales se han incorporado a nuestro genoma para cumplir funciones de defensa inmunológica. Miren, si no es interesante, si esta cuestión es apasionante. Eso, muchas gracias. Cuando te sientas solo, recuerda que hay millones de bacterias que viven en tu cuerpo y que significas el mundo para ellas. No te sientas solo ni sola. Piensa en tu microbiota. Eso, ¿preguntas? ¿Comentarios? Profe, no, Sí, Yerko, dígame. no entendí lo último. Esto último, Sí, no entendí cómo un ADN viral puede ayudar al sistema innato. No, no lo ya, ya, entendí. No hago el cruce como. ya, te No lo se me explico de juntan las nuevo. neuronas para entenderlo. Ya, tranquilo, Yerko, tranquilo, si veámoslo, mira. Lo que pasa es que en este caso, de hecho puedes buscar el archivo, o yo te lo voy a mandar. Mira, la nota, que era un ejemplo nomás, es que existe un fragmento que se llama AIM2, que es un fragmento viral. ¿Cómo lo sé? Porque se secuenció. Pero ¿qué es lo interesante? Que ese fragmento viral es parte de lo que llamamos el inflamasoma, que tiene que ver con un conjunto de proteínas que se producen durante la inflamación por una infección. ¿Qué es lo interesante? Que ese fragmento viral se activa en presencia de interferón, que es una citoquina de nuestro sistema inmunológico, para matar células infectadas por virus. Por lo tanto, este fragmento viral que aparentemente estaba fósil ahí, lo que descubrieron es que este fragmento viral fósil se activa para defendernos de infecciones virales, y que lo que hace es que mata las células y por lo tanto es parte clave de todo el proceso de recuperación del paciente que está enfermo. Eso, Yerko, ¿te queda un poquito más Ya, claro, no? sí, sí, ahora lo entendí. Es que yo Ahora te quedó claro. tenía entendido que el sistema inmune, por ejemplo, no sé, pues había evolucionado a lo largo del tiempo. Por Sí. ejemplo, los que eran más agresivos, que tenían el sistema inmune más agresivo, eran los que sobrevivían, No necesariamente. etcétera, etcétera. Pero ese era como el pensamiento. Ya, no, Entonces, no, como que no no me calzaba con necesariamente. esto, pero ahora ya Sí, entendí sí, que es sí. como otras formas de. Exacto. A ver, Ahora aquí sí, aquí hay que entender de que existen múltiples mecanismos. Acuérdense que en biología todo es tiene múltiples variables, no hay una explicación única. Y en este caso lo que está diciendo es que todo lo que antiguamente se llamaba DNA basura, hoy sabemos que son DNA de virus fósiles que están conviviendo en nuestro genoma, tienen funciones, y muchas de esas funciones tienen directa relación con el permitir recuperarnos de mejor manera frente a infecciones, ya sea bacterianas o virales. Ojo, Jaco, que si tú buscas vais a encontrar varios ejemplos de secuencias like virus fósiles de nuestro genoma que se expresan y que cumplen funciones, porque todos los días se están descubriendo nuevas secuencias virales fósiles de nuestro genoma que están cumpliendo funciones.
Así que en algún momento, digamos, van a hacerse un review o un compendio de todas estas genes que se están describiendo, y yo creo que vamos a tener una sorpresa y nos vamos a dar cuenta de que, claro, a lo mejor en algún momento se reunieron los virus hace millones de años y dijeron, oye, hagamos un experimento, hagamos una célula eucariota, y a lo mejor se les fue las manos el experimento. Y nosotros estamos aquí gracias a eso. De hecho, se sabe que estas secuencias virales han acelerado la evolución. ¿Ok? Ya, eso. La idea era hacerlos pensar un poquito, más que, porque conocimiento y antecedentes van a encontrar en todas partes, pero el hacerlos pensar, el hacerlos cambiar de foco, para mí es un objetivo transversal, digamos, de algunas de mis clases, y si los hago reflexionar en torno a esto, ya me doy por satisfecho. Ya, eso. ¿Les parece si dejamos hasta aquí esta clase? Les mando el link ahora para la siguiente, que empieza en unos 15 minutitos más, ¿vale? Eso. Nos vemos en 15 minutitos. Chau, chau. Entonces, profe, 4 en punto. Sí, dígame. ¿A las 4 en punto? Sí, a las 4 en punto. Ya. Nos vemos. Chau, chau. Les voy a mandar otro link, ¿ya? Para poder finalizar esta sesión y no me quede tan pesado la grabación del Zoom para después poder subírsela, ¿ok? Ya, chau, chau.